Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 2, pero hoy estaremos topando su sexta parte con relación al juicio de Dios sobre los judíos. Y habíamos ya revisado una parte de estos versículos 14 y 16 referente a la posesión de la ley, que no es una ventaja para el judío en el día del juicio. Referente a un comentario que realiza Morris, él no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones, como la gente muy a menudo dice, sino que la obra de la ley, lo que la ley requiere de las personas, está escrita allí. Aquí nosotros podemos entender que definitivamente es la conciencia, es lo que nosotros sabemos, es con lo que realmente nos damos cuenta que definitivamente entre el bien y el mal hay el discernimiento que Dios nos dio, pero lamentablemente no queremos aplicarlo. Entonces, esto implica que de una u otra manera nosotros conocemos, nosotros sabemos la ley, pero el problema es que no está determinado de lo que queremos realmente hacer. En el día en que Dios juzgará, está escrito en la palabra esta frase, en este día ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios al reclamar ignorancia de su revelación escrita o violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenarnos a todos. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que en ese día en donde se juzga no hay ninguna excusa. ¿Por qué? No podemos escapar, nadie podrá escapar del juicio de Dios al declarar que no conocía de la palabra o que nunca nadie le había avisado, nunca le había hablado referente al Evangelio. Esto no es una excusa según lo que aquí dice, en el día en que Dios juzgará. Porque el violar la revelación interna de Dios es suficiente para condenarnos a todos. Esto implica lo que había mencionado anteriormente, que definitivamente todos nosotros de una u otra manera conocemos, sabemos lo que estamos haciendo, solo que no queremos aceptarlo, no queremos darnos cuenta de que definitivamente la situación es que nosotros estamos haciendo simplemente lo que queremos y no lo que debemos. Un comentario de Clark dice, Dios, por lo tanto, juzgará a todas las naciones de acuerdo con el uso y el abuso que hayan hecho de esta palabra. Repito este comentario de Clark. Dios, por lo tanto, juzgará a todas las naciones de acuerdo con el uso y abuso que hayan hecho de esta palabra, ya sea que estuviera escrita en sus corazones o escrita en tablas de piedra. Aquí tenemos mucho más claro entonces con este comentario que definitivamente no importa si a nosotros se nos entregó la, los mandamientos escritos en una tabla, a otros se nos dio la posibilidad de conocer la palabra de Dios a través de la Biblia, o a otros probablemente no quisieron escuchar o no tuvieron esa oportunidad, pero ya en su corazón vino establecido y decía que Dios ya nos dio la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, pero simplemente hay muchísimas personas que no lo quisieron aceptar. Referente a todo esto, hay una frase maravillosa que Pablo lo menciona
Y sobre esta frase Spurgeon lo comenta: mi evangelio. Frase que decía anteriormente, lo menciona Pablo, pero ¿con qué sentido? ¿No muestra esto su coraje, su decisión, su manera de expresar realmente de qué él creía, en qué él pensaba y qué él tenía en su corazón? Tanto como decir: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto ya lo mencionó Pablo, pero sobre todo lo que yo le indicaba acá, esta frase, cuando él dice mi Evangelio, lo declara como un soldado que sale a pelear, que sale a la guerra y a defender sus colores, su bandera, su país o su rey. Él está resuelto a llevar este estandarte a la victoria y servir esta verdad real incluso hasta la muerte. Este es un comentario de Charles Spurgeon referente a esta maravillosa frase: mi evangelio, algo que nosotros también deberíamos considerarlo como nuestro, como algo que deberíamos practicarlo todo el tiempo. Hacerlo nuestro significa cumplir exactamente con todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, más adelante, en estos versículos del 14 al 16 dice: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este concepto es distintivamente cristiano. Los judíos enseñaban que Dios el Padre solo juzgaría al mundo sin comprometer a nadie a juzgar, ni siquiera al Mesías. Pero esto es contradictorio a lo que nosotros estamos leyendo según la palabra. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Continuamos con este estudio y vemos acá referente a los versículos 17 al 20, referente a la jactancia del judío. ¿Qué es lo que declara la palabra de Dios? Y aquí nosotros vamos a tener mucho más claro lo que está escrito. Dice los versículos del 17 al 20: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Versículo 18: y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mire qué interesante como aquí lo explica la palabra de Dios, en donde el judío se jactaba de todo esto. Pero veamos exactamente, al decir en esta frase: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, ¿a qué se refiere exactamente? Cada alarde del judío en este pasaje se refiere a la posesión de la ley. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio la santa ley a ellos como nación. Cosa que en realidad eso sucedió, pero ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. Aquí es importante hacer un comentario referente a esta situación que en realidad Dios a través de Moisés les entregó la ley al pueblo de Dios. Pero el hecho es este: la mala interpretación
en donde ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido, pero por lo tanto aseguraba su salvación. El hecho es de que aun cuando tenga la ley, aunque nosotros tengamos la Biblia, pero si no lo ponemos en práctica, de nada nos va a servir, pues esto no nos va a salvar. Ahora, vemos exactamente más adelante, también dice la palabra de Dios, tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, como lo habíamos dicho anteriormente, Pablo mostrará cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Esto es muy importante. El solo de tener la ley, el hecho de poseer algo referente hasta al conocimiento, si yo no lo pongo en práctica, esto no justifica a nadie. Mire entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es aquí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que, caminando un poco más referente a los versículos 21 al 24, es la acusación del judío. Declara la palabra de Dios del 21 al 24. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces aquí se complementa en estos versículos del 21 al 24, en donde si anteriormente lo habíamos indicado que definitivamente se jactaban los judíos de haber recibido la ley, de ser el pueblo escogido, de tener posesión de la ley, pero acá es muy claro Pablo cuando escribe en estos versículos. Sí, tú conoces que hay que enseñar, pero ¿qué sucede? ¿No te enseñas a ti mismo? Están diciendo que no hay que hurtar, pero ¿por qué hurtas? Dice también, si conoces exactamente que no hay que adulterar, ¿acaso tú estás adulterando? Mire, entonces esto implica precisamente que no es cuestión solamente de creer, no es solamente de conocer, no es solamente de poseer cierto conocimiento. Lo importante de todo esto es aplicar a nuestra vida y no creer que por tener alguna religión yo ya soy salvo. Ese es el error de la mayor parte de la humanidad, lamentablemente. Más adelante la palabra de Dios dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Todo se reduce a este principio. Tú tienes la ley. La pregunta sigue siendo, ¿pero la guardas? Tú puedes ver cómo otros rompen la ley. Lo importante es, ¿ves también cómo tú la rompes? ¿Será que no solamente estamos juzgando a los demás y no queremos darnos cuenta que los primeros que estamos fallando somos nosotros? Esto es lo importante. Entonces, mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo interpretaban la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Jesús expuso el error de tales interpretaciones y está escrito allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, desde los versículos 19 al 48. Es un poquito extenso y por eso no lo vamos a mencionar todo, pero es importante darnos cuenta que definitivamente no es cuestión solamente de tener la ley o, peor aún, de interpretarlo a nuestra manera o conveniencia.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana para el final de este capítulo 2. Bendiciones.